Colega en receso, Lili Telles, ¿cómo estás, Lili? Primero que nada, te agradezco que me tomes la llamada. Feliz año, espero que tú y tu familia la hayan pasado muy bien. Hola Soledad, muchas gracias. Te mando un abrazo, muy feliz año nuevo a todos los que nos escuchan. Gracias, Lili, por tomarme la llamada y conversar. Decía yo, en referencia al día del periodista, ¿periodista en receso, Lili Telles? No, realmente las características que tenemos los periodistas me han servido muchísimo en el trabajo como senadora. Yo lo intuía antes de llegar al Senado que me iba a servir la experiencia como periodista, pero ha resultado mucho más importante de lo que había previsto, porque la capacidad de poder comunicar es imprescindible y la mayoría de los políticos tradicionales no son buenos para comunicar, tienen equipos que les asesoran y muchas veces no logra llegar el mensaje. Así que a mí me ha servido mucho ser periodista en el Senado. Y precisamente uno de los temas por los cuales buscamos a la senadora Lili Telles es por cómo hace pocos días fue víctima a través de las redes sociales, como ocurre frecuentemente, Lili, con las posiciones que como senador exhibes en tribuna y también a través de las redes sociales, por este caso de la ambulancia entregada en el municipio de Ures. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, es un reflejo del miedo enorme que tiene Morena y el gobierno federal a ser exhibidos. Y desde la presidencia y desde los cuartos de guerra de Epigmenio Ibarra, de Genaro Villamil, del propio Cuevas, pues se reparte dinero, grandes cantidades para fomentar las fake news. Y la orden fue clara, ¿no? Atacarme, pero pues es tan delicado atacar cuando se hace una buena obra que se convierte en un boomerang y ahora, después de unos días en que tuvieron una pésima estrategia de comunicación, se les ha revertido y ahora ya están tratando de arreglar las cosas. El hecho fue que entregué una ambulancia en Pueblo de Álamos, municipio de Ures, Sonora, y la ambulancia es usada, la importamos desde los Estados Unidos, está en perfectas condiciones y el equipo médico es nuevo, por supuesto. Y bueno, como era lo único con lo que me atacaba Morena, pues iniciaron una campaña para distorsionar la entrega de la ambulancia al grado de que los comunicadores de Morena, entre comillas los comunicadores, se empezaron a difundir fotos de otras ambulancias y copiando mis textos. ¿Para qué? Para engañar a la gente. Uh-huh. También esto generó una respuesta de parte de Lili Telles, recordándole a Morena algunas de sus promesas en campaña, precisamente en cuanto a entrega de ambulancias que no han sido cumplidas. Lo que sucedió es que hace muchos años yo fui a Ures y ahí pregunté qué era lo que más se necesitaba y me comentaron que una ambulancia y yo me comprometí a intentar llevar una. Nunca dije que iba a ser una nueva porque no tenía yo los recursos para comprarla, ni los tengo ahora, pero los intentos que hubo de mi parte para conseguir la ambulancia pues habían fracasado. Entonces, cuando me invitaron a ser candidata de Morena al Senado en Sonora, yo les comenté eso, que tenía una deuda con Ures y me dijeron que yo ni me preocupara, porque yo les dije, tengo una deuda con Ures, perdón por repetir, y si entre mis condiciones fue que una vez llegados al poder, pues que se pudiera brindar la ambulancia para Ures,
porque no solo beneficia a URES, sino a todas las comunidades aledañas. Entonces la respuesta que me dieron en Morena fue: una ambulancia, ni te preocupes, te damos 10 ambulancias. No a mí, pues, sino que iba a haber capacidad de dar hasta 10 ambulancias a toda esa zona. Uh-huh. Pero pues llegaron al poder y no solo no dieron las ambulancias, sino que mostraron un gravísimo desconocimiento de lo que sucedía en el sector salud. Y en lugar de mejorar a 3 años de distancia, han destruido el sector salud. Destruyeron, por ejemplo, la cuestión de la vacunación, que era una de las pocas cosas que teníamos muy buenas en México, las campañas de vacunación. Hasta eso han echado a perder. Quitaron el Seguro Popular y pusieron el INSABI, que ha dejado a millones de personas sin servicio médico. Una ignorancia total en cuestión de abasto de medicamentos, y han provocado la peor crisis de desabasto de medicamentos en la historia. ¿Y qué decir de las ambulancias? Pues a 3 años de haber llegado al poder, solo mandaron 5 ambulancias al estado de Sonora. Y eso que es un gobernador afín a ellos y que tienen el presupuesto federal, el presupuesto estatal, y más aún la obligación de hacerlo. Pero como vemos en el presupuesto asignado para este año, pues a quien más se le asigna dinero por parte del gobierno de López Obrador es a la defensa, a la marina. Se le asigna mucho más presupuesto que al sector salud. No es una prioridad la salud de los mexicanos, y tenemos las pruebas ahora en las noticias que estábamos viendo, el reporte que estábamos viendo ayer, con México en el 3er lugar en mortalidad por COVID. Las pruebas ahí están, el padecimiento ahí está. El presidente hoy en la mañana se veía muy desesperado, prometiendo que ahora sí se va a arreglar lo de la escasez de medicamentos. El secretario de Salud, que dijo que con un té se alivian los niños de COVID, lo cual no es cierto. Ya de plano echando la culpa, ya no solo a los médicos privados, a quienes aborrece Morena, sino echando la culpa de la falta de medicamentos a los médicos del sector salud, de todo el sector salud. Dijo el secretario de Salud de este país hoy en la mañana que los médicos del sector salud engañan a la gente, que le dicen que no hay medicamentos cuando en realidad sí hay. Todo esto son mentiras, Soledad. Todo esto estamos viendo al gabinete federal repartiendo culpas, buscando excusas y haciendo promesas. En todo ese contexto se da lo de la ambulancia. Cuando vi que pues, no me iban a dar ninguna, no a mí, sino que no iban a enviar ninguna ambulancia a URES, ni usada, ni nueva, mucho menos, me dediqué a conseguir una ambulancia, pero no es nada fácil una ambulancia. Hay reglas, hay requisitos muy estrictos, y lo mejor que encontramos fue precisamente la que entregamos. El equipo obviamente está en perfecto estado. ¿Cómo la conseguiste, Lili? A través de un ex senador de Chihuahua que está muy en contacto para hacer obras de beneficencia, Jeffrey Jones, que no es tampoco quien ha señalado Morena. Platicando con él se puso a buscar, y bueno, no es nada más lo importante cómo se ve por afuera la ambulancia, que se ve muy bien, sino que tenga bien el motor y que cumpla una serie de cuestiones mecánicas. Y para importarla tiene que tener cierto equipo que debe estar nuevo, y eso fue lo que hicimos. Y la llevamos a Pueblo de Álamos en particular, porque pues atiende todo, de parte del municipio de URES, y atiende toda un área que no tienen ambulancias, como me decía el presidente del comisariado, que es histórico que haya llegado una ambulancia a ese lugar, y va a atender a toda la zona. Uh-huh. Ahora, finalmente, Lili, con relación al comentario de inicio y los señalamientos directos con nombres de personas del equipo del presidente, Ibarra, Cuevas, Villamil, que son los que se encargan de manejar las redes sociales,
supongo que como buena periodista tienes las pruebas en la mano. Como para presentarlos ante juzgado, no. Como para entablar una demanda, no. Ya quisiera yo tenerlas, ya los habría demandado. Ya los habría demandado. Sí. Pero todo se sabe, vaya, hay gente en el Senado que descaradamente anda ofreciendo ir a las mañaneras o hacer preguntas a cambio de pago. Uh-huh. Es todo un mecanismo de operación que tienen, y lo terrible es que es con dinero público, con nuestros impuestos. Estas personas que te comenté, Cuevas, Villamil y Epigmenio, con nuestros impuestos manejan una propaganda que es absolutamente carente de ética para engañar, porque se trata de seguir en el poder, no de atender los problemas, como lo hemos visto con hechos a 3 años de gobierno de Morena. No es la primera vez que me pasa, no va a ser la última, y yo no me siento víctima. Con esto que hicieron, lo que muestran es simplemente un temor enorme, porque saben que estoy diciendo la verdad, porque saben que están parados ellos sobre alfileres, y porque saben que la verdad tiene fuerza propia y que tarde o temprano la verdad sale a la luz. Uh-huh. Por eso vemos tanta desesperación por parte del gobierno, y particularmente en esas áreas de propaganda. De hecho, pues estamos viendo que los miércoles ponen a una señorita que no sabe ni leer a decir una serie de tonterías, se contradice, en fin. Es una desesperación porque la realidad, los hechos han alcanzado, a 3 años, pues han alcanzado a desmentir lo que han dicho estos políticos de la 4T. Muy bien. Pero no me siento víctima. Incluso, pues, me enorgullece en cierta forma que estén tan asustados ante mi presencia, y obviamente voy a continuar, sobre todo con ese tipo de acciones, como es procurar un granito de arena para ayudar a salvar vidas, que es lo contrario a lo que ha hecho este gobierno. ¿Mantienes tu postura en el sentido de que hasta aquí en la política, es decir, después del Senado, tú te retiras de la política? Sí, esa ha sido mi postura, y por supuesto no me voy a ir sin cumplir mis promesas de campaña, uh-huh, que son exactamente las que cambió Morena. Bien. Yo había creído que Morena efectivamente iba a reducir la pobreza, no lo hizo así. Hay millones más de personas ahora en pobreza porque no le entienden a la economía. Incluso una de las notas más importantes es que México acaba de salir de las 12 economías más importantes del mundo, o de las 15 economías más importantes del mundo. Ya no estamos ahí, porque hay un manejo de la economía que se centra en el estatismo. Desgraciadamente el presidente piensa que los gobiernos pueden manejar empresas, cuando la historia nos dice, aquí y en China, literalmente, que los gobiernos no pueden manejar empresas. Entonces, al concentrar el movimiento de la generación de riqueza desde el Estado, pues se pervierte todo el ciclo económico, y estamos teniendo un panorama espantoso de inflación, de estancamiento, de no crecimiento. Ya ni siquiera quiere el presidente hablar del Producto Interno Bruto, y vamos en una espiral económica hacia el fondo, básicamente por esa visión que tienen de entender, de no entender cómo se produce la riqueza, y de solo pretender extraer la riqueza que producen los ciudadanos y estarla repartiendo en lugar de procurar el crecimiento que ayude a salir de la pobreza. Entonces el resultado está ahí, hay más pobreza, el sistema de salud está deshecho, en seguridad ni se diga, ha sido de las peores reprobadas de las asignaturas que prometió
Morena que iban a resolver. Y así nos podemos ir a cada área, si hablamos del campo, si hablamos de pesca, si hablamos del medio ambiente. Sí. Así es. Entonces Pues, yo sí voy a cumplir mis promesas estos 3 años que me quedan y lo seguiré señalando implacablemente, Soledad. Lili, senadora, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada esta tarde y buen año para ti. Valiente, Soledad, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, gracias. La senadora Lili Téllez. Pausa, volvemos.